Bien, este vídeo trata sobre la industria de España y la fuente de energía y vamos a ir hablando sobre una serie de cuestiones que nos van a ayudar a entender un poco más todo lo que es este tema, ¿vale? Por un lado vamos a empezar, por ejemplo, por la industria y las materias primas. Vamos a hablar un poquito del tipo de materias primas que hay en España, que serían, por un lado, los minerales energéticos, que son los que dan energía y se utilizan para la energía y demás, como puede ser el carbón, el uranio y demás. Por otro lado también tenemos los minerales energéticos, o sea, los metálicos, perdón, que son los que se sacan del suelo y son los que se utilizan también para la industria, la metalurgia, la industria química, etcétera. Después tenemos materiales no metálicos, que también salen de la tierra y demás, que sería como el cuarzo, la arcilla y demás. Esos materiales se utilizan para la construcción y demás. Y después hay una serie de materiales más que no son tan importantes como pueden ser las rocas industriales, las materias primas orgánicas y demás, que bueno, proceden de seres vivos, pero no son las más esenciales, ¿vale? Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre los problemas de la minería, ¿vale? Y tuvo varios problemas. Entre los más importantes destacan, por un lado, que tenía una insuficiencia energética porque teníamos carbón de muy mala calidad y un carbón que era escaso y demás. Y después también había una falta de tecnología en la minería, que también eso fue propiciado por una falta de inversión, ¿vale? Lo que hacía que las minions fueran bastante poco competitivas. Después también hubo una época que fue la Primera Guerra Mundial, en la que muchas empresas extranjeras pues, dejaron de darnos apoyo y abandonaron los yacimientos que ya estaban explotados. ¿Vale? Pasamos con el siguiente punto que sería la fuente de energía y, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito sobre, por ejemplo, las principales fuentes de energía que hay aquí en España y serían por un lado, habría que diferenciar entre renovables y las no renovables. Las renovables son las que no se agotan, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar y demás. Y las que no son renovables son las que cuando se consumen se agotan, ¿vale? Como puede ser el carbón, petróleo y demás. Después también pueden ser primarias, si vienen directamente de la naturaleza, y secundarias si se obtienen al transformar esas materias primas. ¿Vale? Y las principales aquí en nuestro país que se han usado ha sido, por ejemplo, el carbón, ¿vale? Que fue clave en la revolución industrial. Y bueno, después, digamos, como hemos dicho antes, se abandonó por los costes que producía y demás, y porque también se pasó a otra energía como fue el petróleo, que es la que voy a hablar ahora, ¿vale? Porque el petróleo sería nuestra principal fuente de energía ahora mismo, ¿vale? Pero España apenas tiene recursos, por lo que tiene que depender de él de otros países y demás. Y solamente tenemos aquí dos zonas pequeñitas en el país en los que se puede encontrar petróleo. Otro, otra materia prima importante sería el uranio, ¿vale? Que es el mineral energético más abundante en la península. ¿Vale? Lo que pasa es que necesita enriquecimiento y aquí no lo podemos hacer. ¿Vale? No tenemos esa tecnología y demás. Por lo que dependemos de Estados Unidos y de Francia para eso. ¿Vale? Otra materia prima sería el gas natural, que es una energía más limpia, más barata y que se empezó a usar a finales de los 60. Igualmente producimos bastante poco y se importa casi todo de fuera, de países como Argelia y bueno, no sé, no me acuerdo qué más. Después también tenemos energía hidráulica, ¿vale? Que es así renovable y depende de la lluvia. Lo que pasa es que la hemos centralizado en zonas como los pantanos, ¿vale? Y tiene mucho más potencial en el norte, que es donde llueve más, en la parte que llueve más del país. Después tenemos otro tipo de energías que no son ya, son un poco más secundarias, como sería la eólica, la solar, la geotérmica, etcétera. Vamos a pasar a hablar sobre la producción y consumo de electricidad, ¿vale? Eh, bueno, básicamente la tipo de electricidad fuente de energía que usamos son las que comentaba antes,
¿vale? Y España se concentra sobre todo en energías renovables, en la energía del gas y la nuclear, ¿vale? Eh, tiene un consumo muy alto y ya está, poco más puedo decir de eso. Pasamos a lo siguiente, que serían los problemas de la política energética, ¿vale? Tiene varios problemas importantes. Uno sería que dependemos mucho del exterior. Otro sería que tenemos también escasos recursos aquí en el país, ¿vale? Y después otro que también es importante es que tiene unos costes muy elevados, por lo que no nos tampoco es muy vulnerable a que entremos en crisis y demás. Y después también influye mucho el impacto ambiental. Tema de emisiones, por ejemplo, en la energía nuclear y demás, es un problema el tema de cómo los residuos que genere y demás, cómo se tratan y demás. ¿Vale? Pasamos a hablar sobre la industria española entre 1955 y 1975. ¿Vale? Si hablamos un poco de evolución histórica, vemos que a finales del siglo XVIII, pues la gente ilustrada pues, empiezan a defender que España debe ser un país más moderno, debe industrializarse y demás, y de ahí empieza, digamos, un poco la revolución industrial, ¿vale? Porque teníamos buenas condiciones, teníamos buena mano de obra, ¿me entiendes? Lo que pasa es que empezó a tener varios obstáculos o problemas. Uno, sería que teníamos poca materia prima como era el carbón, o sea que eso dificultó mucho el despegue de la industria. Teníamos mano de obra cualificada, pero tenían todo un pensamiento muy rural y estaba la cosa todavía muy eso. Pero bueno, después de todo, a primera mitad del siglo XIX empezaron los primeros focos industriales en España, no sé qué, y se basó mucho, o sea, tuvo un papel muy importante la industria textil en Cataluña. Pasamos a hablar sobre la producción industrial, ¿vale? Y con esto puedo decir que tras la posguerra, España estaba aislada, ¿vale? Y salió un poco de aislamiento con una serie de acuerdos con Estados Unidos, ¿vale? Y la industria se dividió entre, por un lado, grandes empresas y por otro lado, pymes privadas, o sea, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Se concentraron sobre todo en Cataluña, País Vasco y Madrid, ¿vale? Esas son las zonas que estaban más, que concentraban también mayor densidad de población. Y en el 59 se aprobó un plan de estabilización, ¿vale? Que abrió un poco la economía y bueno, hubo un crecimiento en la industria, ¿vale? Por otro lado, vamos a hablar de la estructura industrial, ¿vale? Lo que he dicho, más o menos, lo que he comentado un poco antes, que básicamente la estructura tenemos que se divide en grandes empresas o pequeñas pymes, ¿vale? Por otro lado, la localización industrial, os puedo decir un poco que se centra mucho en la parte, la zona cantábrica, el litoral mediterráneo y toda la parte ahí de Cataluña y demás, y Valencia y demás, y en Madrid sobre todo, ¿vale? Eh, También la política de España hizo que se invirtieran más en unas zonas que en otras, ¿vale? Por lo que se dividió un poco ahí el tema de la industria con respecto a la demás zonas. Ya he comentado que con esto lo que pasa es que se quedan zonas que estaban sin digamos, evolucionar o se quedaron un poco más atrasadas, ¿vale? Y bueno, si hablamos sobre las principales áreas industriales, hemos dicho que en Cataluña predominó sobre todo la industria textil, química y metalúrgica. En el País Vasco el tema de siderurgia y demás, con el tema de las minas y ese tipo de industria. Y en Madrid, pues, había de todo. Y sobre todo también predominó en Madrid el tema de la automoción, o sea, de la fabricación de coches. ¿Qué pasa? Que estas zonas concentraron más o menos el 40% del empleo industrial en el país, ¿vale? Eh,
atendemos ahora un poco a la política industrial, ¿vale? Y tenemos que entre 1950 y el 59 eh, tenemos que hay un aislamiento, pero gracias a acuerdos con Estados Unidos y demás, pues salimos de ese aislamiento y nos empiezan a entrar capital extranjero. O sea, supone esto un poco un alivio económico para la industria de ese momento. Y después ya del 55 al 57, como he comentado antes, se aprueba un plan de estabilización, ¿vale? Que intenta un poco modernizar y demás la industria, que sube un poquito sobre los años 60 más o menos. Y eso, se instalan multinacionales, se crean también polos de desarrollo en Huelva, en Córdoba, en varios sitios. Pero bueno, los problemas siguen persistiendo porque seguíamos teniendo dependencia tecnológica y la empresa tampoco era muy competitiva. Con esto pasamos al punto 4, que sería la crisis y estructuración industrial, y hablamos un poco de la crisis industrial, ¿vale? Y vemos que básicamente, resumiendo un poco, sería que hubo una crisis industrial en el 1973, que en España aquí fue grave por factores externos, ¿vale? Y porque teníamos también una industria que, aunque estaba eso, era todavía débil y estaba un poco yendo para arriba, era una industria débil y demás. Eh, mm, esto nos obligó a recurrir a una, bueno, tuvo que remodernizar el modelo industrial y demás para poder salir de esta situación. Por otro lado, vamos a hablar de la estructura industrial, ¿vale? La estructuración industrial lo que buscó fue modernizar un tema, o sea, la industria española, tras la crisis esta que he comentado de 1973, ¿vale? Y lo hizo mediante una reconversión de sectores, puso una serie de sectores también y demás. Y bueno, básicamente se tuvo que hacer una reestructuración total. Pasamos a hablar de la industria la industria española en la actualidad, ¿vale? Y si atendemos a la localización industrial actual, tenemos o sea, que se puede dividir entre grandes grupos. Por un lado, los grandes centros consolidados, que serían Madrid y Barcelona, ¿vale? Los espacios en declive, esto hablamos de la parte de la cornisa cantábrica y demás, que está ya yendo un poco para abajo y demás, y afecta a sectores como la siderurgia, la petroquímica, etcétera. Y después tenemos una gran cantidad de zonas que tienen escasa industrialización, perdón, como sería, por ejemplo, la zona de Castilla-La Mancha, Extremadura y demás, por falta de densidad de población, por falta de inversión y demás. Y ahora hablamos también sobre la política industrial hoy en día, ¿vale? Lo que se quiere hacer hoy en día con la industria es que se base en la innovación, la competitividad y el apoyo a las pymes y demás para que sigamos creciendo y seamos más competitivos con respecto a otros países. ¿Vale? Ya con esto ya creo que he tocado un poco todos los puntos y ya terminaría mi vídeo.